Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Red Conexión. Este es un espacio especial para poder conectar contigo que nos escuchas o nos ves. Bienvenidos a este radio podcast. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial, pero queremos hacerlo bastante especial. Hoy en este primer episodio queremos conectar con nuestra audiencia bajo un tema bastante importante en este mes del niño, en este Día del Niño, y es el arte de aprender. El arte de enseñar, el arte de hacerlo de una manera diferente y cómo en los colegios, en las instituciones educativas, los papás en casa lo pueden venir desarrollando. Es por ello que hoy tenemos a una persona invitada especial. Ella se llama Tania Quiñones, es coordinadora académica de preescolar del colegio Boston International School. Pero aparte ha creado un personaje especial que le ayuda a conectar con las nuevas generaciones. Y su personaje es Abejilda Colmena. Así que le damos la bienvenida a Abejilda Colmena con un fuerte aplauso. ¡Ay, hello, everybody! ¿Cómo están todos? Yo aquí muy bien, contenta de esta invitación. Nos alegra tenerte por aquí, Abejilda, pero vamos a ir poco a poco. Cuéntanos un poco de tu experiencia como coordinadora. Nos salimos un poco de Abejilda y nos viene a hablar Tania Quiñones. Pues es un poco difícil separarse un poco de este personaje tan hermoso, pero les puedo hablar. Soy coordinadora del Boston International School, ya tengo 7 años trabajando en la institución y más o menos unos 25 años como docente. Un poquito más de experiencia en primaria que en preescolar, pero ha resultado una tarea fabulosa. Sí, yo creo que nosotros, como docentes y como todo este medio de comunicación que nos ha permitido de alguna u otra manera adentrarnos en las nuevas tendencias, en las nuevas tecnologías, nos permite de alguna u otra manera conectar con las nuevas generaciones. Y es eso lo que hace tu personaje, Abejilda Colmena, conectar con preescolar. En estos días vimos por las redes del Boston International School que estuviste en Elementary también, entonces ya nos vamos dando cuenta que se salió un poco de la parte de infantil o mantenerlo un poco cerradito. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué Abejilda Colmena? Te cuento que este proceso, y lo voy a contar a Abejilda porque tiene que hablar Abejilda, porque para hablarte de Abejilda, ¿quién va a hablar? Abejilda. Así es. No, es obvio, ¿verdad? Entonces resulta que Abejilda nace de una idea de conectar, como dices tú claramente, con las generaciones, porque después de que empezamos pandemia, tú sabes lo que pasó con pandemia. Ha sido muy difícil, de verdad, conectar con esos pequeños que están acostumbrados a pasar tanto tiempo, tantas horas de esta manera digital. Y entonces el trabajo en el aula se volvió más difícil. ¿Cómo hacemos? Nos guindamos de la pared, nos ponemos moñitos de colores. ¿Qué se hace? De hecho, en pandemia tuvimos que reinventar mucho de esas cosas. Palabra favorita de la pandemia, es que me acordé. Reinventa. En medio de esa reinvención, no nació Abejilda fue una invención. Buscando la manera de llevar más allá, de trascender y entendiendo que lo que hacemos los docentes es influir en lo que hacen los demás, en lo que hacen los niños, en lo que logras con un docente, pues yo empecé a buscar una motivación mayor. Y yo decía, vamos a encontrar una inspiración en lo que hacemos. Y entonces descubrí que ya yo sabía que amaba lo que hacía, pero ahora me siento totalmente apasionada por lo que hago. Y alguien alguna vez me dijo que después de tú haber conectado con los más grandes, era muy difícil llegar de nuevo a los más pequeños. Y al principio no fue una tarea fácil, pero te quiero contar que esto de mantener las expresiones, la cara, la alegría, es totalmente satisfactorio. Yo me encuentro con estos pequeños que se acercan, que iluminan mi cara. Amo hacer lo que amo ser Abejilda Colmena. Y hoy en día, como dices tú, he logrado alcanzar otras áreas. Ya no solamente son los más pequeños. ¿Cómo te parece que los que más se disfrutan Abejilda son los adultos? Sí. Y resulta que Abejilda nació para los pequeños. Así es. Ahí descubrí nuevamente que enseñar requiere una vocación, porque lo sabemos todos. Pero enseñar es más allá, porque cuando influyes, entonces se vuelve un arte. Hay que buscar la manera de que esto trascienda. Y al trascender hay que ser más innovador, hay que ser más dinámico y hay que empezar a trabajar desde la cabeza del que aprende. Si mi niño ya hace un reto en este día,
Entonces yo no puedo seguir siendo la misma y usando los mismos métodos. Pero tampoco te creas que aquí yo me paso en el salón todo el día, hello, hello, porque ¿quién me va a prestar atención? Claro. Nada, se me enloquece. Una balanza, claro, se me activan, como dice uno. Sin embargo, sí he logrado encontrar otras maneras. Entonces enseñamos a través de las redes modales, enseñamos sobre la palabra de Dios, sobre cómo aprender de ella misma, enseñamos también la parte corporal. He estado trabajando de la misma manera con iglesias, entidades educativas, y encuentras que en todos esos ámbitos siempre hay algo que puedes enseñar. Claro, porque de alguna u otra manera creo que Abejilda, aparte de conectar, que es lo que nos vienes hablando, aparte de conectar esa nueva generación, creo que también ha sido usada para conectar a la familia, porque tenemos algo puntual y es que la familia la reconoce y dice, y zumba la noticia, que es algo insignia, por ejemplo, de Abejilda, que de alguna otra manera te ha ayudado a que puedas impulsar y ya llegar a iglesias, a fundaciones, a dictar charlas, programas de radio con tu personaje. Ay, sí, pronto estaré por ahí. Hoy estoy en la televisión, mañana estaré en la radio, pero ya, no creas que esto es algo que no deja de asustar, pero alguien me dijo alguna vez que en medio de ese susto es donde uno realmente va probando las cosas de las que es capaz de hacer. Entonces, la Abejilda que nació hace 3 años no es la Abejilda que soy, porque ni siquiera tenía todos los accesorios que tengo hoy en día. ¿Cómo te parece que nada más eran 2 moños? No había gafas y se supone que Abejilda era una abeja. Pero lo acabaste de decir, yo soy reportera. Así es. Soy presentadora de noticias por naturaleza. Algo puntual para las personas que solamente nos están escuchando, les recordamos que es un video podcast, también pueden verlo a través del canal de YouTube del Boston International School. Y Abejilda está vestida como una abejita. Ella tiene una camiseta negra con rayas amarillas, unas gafas también espectaculares, mis gafas, ¿verdad? Cualquiera las quiere. Así es. Pero no las presto. Claro, por favor, no las presto. No, son mías, marca registrada. Es correcto. Y tiene 2 moñitos. Esto va para las personas que solamente nos están escuchando, recordándoles. Te olvidaste de mis medias de rayas. Las medias de rayas son básico para toda abeja. Son importantes también las medias de rayas, pero para las personas que son de pronto un poco más visuales, por ejemplo, yo soy muy visual, tenemos este video también preparado para ustedes. Y para las personas que son más auditivas, también hemos pensado en ustedes. Entonces, ya Abejilda nos ha venido contando un poco de su proceso, de cómo ha venido siendo, pero quiero ir adentrándonos en esa parte de la educación. ¿Cómo hacemos o cómo hiciste tú a través de la coordinación académica y de todo un preescolar para lograr conectar a las generaciones? Y no solamente te hablo del estudiante, te estoy hablando del padre de familia, de la junta directiva, de los docentes, de que todos sintieran que Abejilda es una marca, como tú dices, registrada, pero es una marca propia, o sea, la toman como sí misma. ¡Qué belleza! Me encanta eso, una marca registrada. Te habla la coordinadora ahora. Resulta que cuando nace la idea, yo soy tan apasionada de lo que hago porque lo amo, pero enteramente, que empezamos a mirar maneras nuevas de conectar a los niños con experiencias, con actividades. Y en medio de eso empezamos a probar diferentes tareas, desde lo artístico, desde la parte computacional, desde la parte deportiva. Y empezamos a involucrarnos con un proyecto, una metodología maravillosa, que es la metodología STEAM, que además nos acerca también al uso de la pantalla verde. Okay. Entonces empezamos a trabajar internamente. Eso nació en pandemia. En pandemia. Entonces empezamos a trabajar internamente con cómo le sacábamos provecho a la pandemia. Entonces el personal empezó a crecer. Tuvimos la oportunidad de que algunas docentes hicieran producciones internas a nivel de contenidos académicos. Y después de eso dimos el paso agigantado de que en alguna oportunidad dentro de la pandemia hicimos una producción completa para 1 hora de un show que generalmente hacemos anualmente, y eso nos llevó a repensar las cosas. O sea, si esto lo podemos conseguir haciendo esto en esta temporada, ahora lo que nos queda de entrenamiento post pandemia, ¿cómo le vamos a sacar provecho? Entonces empezamos a probar al niño involucrado con la pantalla verde, con la narrativa, de qué manera ellos podían construir sus propias historias, y estas historias podían llevarse a la realidad a través de un vestuario, un escenario que no veían, pero al momento de ver la producción, ay, yo estaba ¿dónde? En una isla, y entonces esta maravilla que ofrece la
la parte visual, la tecnología, la audiovisual, me permitió también llegar a ellos de otra manera, entender que hay habilidades que si definitivamente no explotamos, no descubrimos. Eso fue también lo que pasó conmigo. Digamos que de alguna manera yo tiendo a ser una persona muy creativa y, como te dije, muy entregada a lo que hago, pero nunca pensé realmente que iba a llegar a construir un personaje que hoy en día es súper vital para mí, en el sentido de que a través de ella he podido ir probando otras cosas dentro de mi propio trabajo. Entonces nace la idea de que es un personaje muy alegre, muy extrovertido. Entonces la danza es una prioridad, el hablar es una prioridad. Entonces, desde la comunicación, ¿qué hacen mis niños de la comunicación? ¿Qué tipo de experiencias tenemos? Hay algo que se llama pedagogía del asombro, que es una de las pedagogías que a mí más me gusta y de las cuales he leído. Y en pedagogía del asombro principalmente se trata de eso, de llegar de una manera distinta para llamar la atención de aquel al que tú te estás dirigiendo dentro del aprendizaje. Abejilda nace dentro de esa línea de la pedagogía del asombro. Entonces, incluso el saludo, que es un hello, y una cara que permanentemente está sonriente, hasta para las fotos. Incluso cuando yo tengo el vestuario, en donde sea que yo esté, yo solo soy Abejilda. Yo puedo entrarte a un almacén de cadena y tú me ves a mí caminando sin mayor pena, porque yo soy Abejilda Colmena. Entonces, eso mismo hago dentro de la institución. Los días en los que la coordinadora no va a trabajar, pero va a trabajar Abejilda, mis estudiantes se dan cuenta de que todo el corredor hay un escándalo porque Abejilda está presente y los saluda y los abraza. Entonces, al principio empecé solo con un zumbido aquí, porque yo zumba la noticia. Y después resulta que inventamos los zumbabrazos, los zumbabesos, y es este contacto en el que yo te hago sentir que te quiero mucho. Y empezó a despertarse toda esta parte. Entonces vamos a ser creativos, ahora exploremos en la parte de la expresión. Entonces, a estos shows que te comentaba al final de año, vamos a incluir más participación del niño, exploremos esta parte expresiva. Entonces, ya no solamente la parte artística, sino cómo podemos, desde la parte de la expresión, sino ahora cómo nos involucramos musicalmente. Entonces, la última producción, por ejemplo, fue musical y teatral. Entonces, y también hay una actividad que me encanta, que te hablaba ahorita de la parte STEAM, que te involucra todo lo que es tecnología, matemáticas, ciencias. Este personaje empieza a rebuscar, dentro de toda la dinámica que tiene un preescolar, cuáles son esas maneras divertidas de aprender, y no olvidar que la única manera en la que el aprendizaje es memorable es jugando, es riendo, es viviendo lo que estás aprendiendo. Claro, de alguna u otra manera, algo que mencionabas muy puntualmente que me gustó, como lo dijiste, es el arte como de reinventarse, que es una palabrita como que nos quedó muy marcada después de la pandemia, pero que de alguna u otra manera el Espíritu Santo y el Señor nos llama a hacerlo constantemente. Y ahorita aquí pensando, antes de iniciar con la grabación, yo a principio de año le decía, ay Señor, un nuevo reto, pues. Creo que todos le pedimos a Dios como el nuevo reto del año y demás, pero ahí quedamos, pues. Pero el Señor ha venido como, de alguna u otra manera, a mi vida sembrando y dando nuevos retos, y yo solamente me asombro de lo bueno que ha sido Dios. Y sé que es lo mismo que pasa con Abejilda. Y hay algo puntual a lo que usted llegaba ahorita, y era la parte de conectar dentro de la clase, pero también fuera de. O sea, llego a la institución y conecto con los estudiantes, pero también salgo y conecto con las personas que están afuera. Y eso hay un principio muy especial, y es el principio de la identidad. Entonces, ¿cómo yo, como educadora, logro fomentar esa identidad en mis estudiantes? ¿Cómo hace para que Abejilda no solamente tenga esa identidad de, listo, me reconocen porque tengo el vestuario, que sé que de alguna otra manera me imagino que te confundirán, y dirán, eres no, ya no me llaman por mi nombre, me dicen, hola, mis abejitas, ya no me llaman por mi nombre. Porque hay una identidad establecida. Porque hay una identidad establecida. Entonces, como educadores, ¿cómo mantenemos esa identidad visual, esa identidad educativa de lo que estoy sembrando? Bueno, te voy a decir algo clave para mí, y es que yo siempre lo he dicho, en todos los momentos en los que como ser humano vive un docente, tú no te quitas como un accesorio la acción de enseñar. Eso es algo que es innato, algo que es como tu razón de ser. Entonces tú puedes estar de pronto en un lugar y visitas un lugar, estás en un centro comercial y te das cuenta de una situación, y sin tú querer, tú te acercas a explicar, a enseñar.
tú estás conversando con alguien, en mi caso con mis propias docentes, y yo me vuelvo también un maestro de los maestros. En el caso en mi propia casa, entonces dentro del marco de la formación de mi familia, uno se involucra también en la educación de sus sobrinos, no dejas de serlo, no es algo que te puedes quitar. Entonces, arte de enseñar. El arte de enseñar es permanente. Entonces, si el arte de enseñar es una inspiración, del mismo modo es colorido, del mismo modo es diverso, del mismo modo es innovador. Entonces, por ejemplo, cuando yo te hablaba, pasé al principio a tener miedo de las redes, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y la importancia de que hay que tener likes y cuántos seguidores van a tener. Sinceramente, cuando nació Abejilda, mi interés no era números. Nunca fue llegar a números. Mi interés fue cumplir con una labor. Yo finalmente lo que deseaba y lo que quería era conectar con alguien, llegar a alguien, transmitir un mensaje. Empecé de la manera en la que sabía hacerlo como educadora, era narrando. Entonces narramos, creamos videos y dándole forma a lo que queríamos con la página, con las redes. Finalmente, a través de las narraciones se enseñaba algo. Luego de enseñar, entonces producimos, yo por lo menos tengo una parte en la que a través de dibujos yo le enseño a los niños, por ejemplo, a aprender un versículo bíblico, que es muy difícil. A mí se me olvida. Ahora imagínate a un niño. Entonces, a través de dibujos, con gestos, con movimientos, pues yo trato de llegar al niño para que los mentalice. Pero en las historias me terminé dando cuenta que cuando yo contaba, el mensaje no iba directo al niño. El mensaje iba directo al adulto. Así es. Entonces empecé a compensar el contenido que tenía porque descubrí o tuve el sentir de que finalmente no había una audiencia específica para Abejilda Colmena, sino un mensaje para transmitir. Entonces empezó a llegar a los niños, empezó a llegar al adulto, empezó a llegar a mí misma, porque también es una manera en la que yo veo cuál es el propósito que tengo para cumplir con lo que en el corazón tengo en estos momentos. En este momento específico se está volviendo incluso algo que trasciende en otras entidades, como te hablaba ahorita. Ya no solo son el colegio interno, sino colegios afuera. Ya hay formaciones desde la creatividad y la perspectiva de cómo educamos. Y incluso ya hay cierto material que empezamos a construir para compartir. Claro. Se me salió Abejilda, perdón. Algo que mencionabas ahorita y era el tema del público, el tema de pronto a quién quiero llegar, cómo lo quiero hacer y demás. Si algo estoy 100% segura es que el Señor a todos nos dota de diversas habilidades hechas, ¿cierto? De alguna otra manera, personas que son súper buenas enseñando, otras personas que son súper buenas de pronto, qué sé yo, dibujando, otras que son buenas cantando. Nada de eso, yo no canto. Cucarachas levantaré. Yo tampoco. Pero de alguna otra manera todos tenemos ese don o ese talento que es sembrado por el Señor. ¿Cómo hago yo, como persona natural, como docentes que nos están viendo, como rectores que nos estén viendo, padres de familia que nos están viendo, estudiantes que nos están viendo, para poner mis dones, mis talentos, eso que sé hacer a la obra del Señor? Pues la pregunta no es tan fácil de responder, te quiero contar. Porque hay algo que siempre afecta al ser humano y es tus pensamientos. Uh-huh. Sí, pero es que yo no canto mejor que fulano, pero es que yo no lo hago mejor que fulano, yo no voy a llegar hasta acá, yo no puedo hacerlo de esta manera. Entonces siempre la mentalidad y lo que nuestro pensamiento juega o transcurre nos hace sentir que no podemos alcanzar lo que queremos soñar. Es algo que primero hay que empezar a trascender. O sea, si yo quiero cumplir una meta, quiero cumplir un sueño y realmente quiero poner mis dones al servicio, quiero resaltar mis habilidades, hay que hacer algo que normalmente uno escucha y dice, hay que dar un salto, hay que dar un brinco. Es una frase cliché, pero sí resulta que tú tienes que definitivamente decir, no, aquí voy. Y fui. Claro. Y lanzarte en medio de todos los miedos posibles que podrías experimentar. Porque si definitivamente no das ese salto, no va a pasar lo maravilloso que es que cuando tú te ves en medio de la circunstancia, del miedo de qué es lo que voy a hacer, de para dónde voy, es cuando sale eso que de pronto tú no sabías que tenías. Una habilidad para diseñar, una habilidad para dibujar. Yo te cuento por lo menos a nivel personal, en el colegio yo era la típica estudiante que se escondía detrás del asiento para que no la viera nadie, ni que me preguntaran, qué vergüenza. Claro. O sea, yo te puedo decir que yo jamás participé en una actividad teatral, nunca en mi vida. Qué oso, peluchístico además.
Pero no, en este caso particular, y ahora, a la edad que yo tengo, yo no soy viejita, pero ya Vigilda es una señora, hasta uno dice, bueno, ¿y cómo se verá uno haciendo, perdóname la expresión, hasta el ridículo, ¿verdad? Pero no, eso es lo bonito, de que tú puedas decir, no existe una edad para poderlo probar, no existe un tiempo para poderlo intentar, sino que sencillamente tú te determines en tu corazón a poderlo hacer, porque en esa determinación de tu corazón es que tú vas a dar ese salto de fe. Y en medio de ese salto de fe es que tú vas a descubrir realmente hasta dónde puedes llegar. Yo te dije ahorita, cuando Vigilda nació, era solamente una presentadora, y digamos que yo trataba de verme para los recursos internos. Pero cuando empezaron incluso a tener fe en lo que yo hacía, empezaron a empujarme sin que yo me diera cuenta. Y en medio de ese empuje, ella fue desarrollándose como un personaje que hoy en día, pues para todito, para lo que se le pida, para lo que sea que haya que hacer. Y digamos que voy venciendo los miedos. Siempre son permanentes, pero hay que apropiarse de lo que uno tiene y definitivamente vencer en lo que nuestros pensamientos siempre se han ido. Sí, algo bastante puntual, y eso también nos quedó de pandemia, el salir de la zona de confort, el salte un poco, muéstrate un poco más, mira esto, haz lo otro. Ahí salieron las personas a hacer postres, personas que no sabían que hacían postres, personas a hacer recetas en internet, en las diversas redes sociales y demás. Y algo, tú lo decías muy puntualmente y lo resalto, es salir de la zona de confort, arriésgate, ese paso de fe, eso que de alguna u otra manera no lo hagas tanto por ti, de alguna u otra manera lo hacemos para nosotros demostrarnos que sí somos capaces, pero hay una persona que está necesitando eso que tú sabes hacer. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser ese canal de bendición para otras personas. La misma palabra nos enseña que podamos ser canal de bendición. No te quedes tú solo con eso, también compártelo con la persona que está a tu lado si sabes hacer postres, si sabes estudiar de una manera diferente, con resaltadores, con mejor estudia con video y demás. No te quedes solo con eso, sino que también puedas compartirlo. Mira, por ejemplo, hay una frase que yo hice muy mía en mi camino de la vida. Y yo siempre digo, ¿por qué no? ¿Qué podemos perder? Incluso cuando interactúo con mis docentes en el proceso que llevamos también, pero inténtalo. No sabemos qué podemos hacer hasta que no lo intentamos. ¿Y qué podemos perder? No salió, no era como yo esperaba, no me gustó, pero ¿y si sí? ¿Quién te dice que si lo intentas y te gusta no puedes conseguir lo que quieres? Entonces, a veces incluso el hecho de cohibirnos con lo que queremos hacer, porque yo sí sé que soy una persona creativa, pero no sé cómo puedo poner eso al servicio, pero ese sentir de que no me siento haciendo lo que me gustaría y que no me muevo en mi pasión, finalmente te llena de frustración. Uh-huh. Entonces, en medio de esa frustración, hasta pierdes el norte de lo que quieres hacer. Incluso tu visión de vida se desdibuja. Uh-huh. Porque entonces, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si mi vida sería diferente así? ¿Y si de pronto? Yo pienso que incluso eso es algo que a mí me ha regalado el trabajar con los más pequeños. El niño pequeño no le tiene miedo a nada. Y yo, una de las cosas que me quedó como un aprendizaje de marca para toda la vida, y todavía lo recuerdo, porque yo veo las caritas todavía en el computador, las 25 caras de los niños ahí acomodaditos en su puesto, y yo digo, qué barbaridad, cómo se adaptaron a esto, cómo pasaron por esto, y siguió la alternancia, y posteriormente le vamos a la alternancia, vamos. Y el verlos a tan corta edad, sometidos a ese reto, y salir adelante, ahí nació más que todo el impulso de Abejil. Si lo hace un niño que tiene 4 años, ¿por qué no lo hago yo? Que además amo lo que hago y finalmente el propósito es seguir trabajando con ellos, seguir tocando las generaciones. Estamos perdiendo un camino en esto de educar, porque son muchos los frentes que estamos desatendiendo al concentrarnos nada más en la labor del aula. Entonces está una dinámica familiar que se pierde porque ya los padres están plenamente ocupados y no hay el contacto con el niño, y hay una dinámica familiar, ¿verdad?, que también afecta al aula. Entonces eso viene siendo difícil. Hay que buscar la manera de hacer las cosas, pero desde el corazón, que se vuelva lo que tú haces un arte. Así es.
para ir cerrando un poco este tema, nuestro primer episodio, nuestro primer podcast de Red Conexión, No te preocupes, que aquí nos equivocamos todas. De eso se trata, equivócate. Este primer episodio de Red Conectados queremos ir cerrando un poco y quiero que nos cuentes qué consejo le das tú a esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para poder conectar no con el niño, no con el adolescente, no con el hijo que está en la universidad, sino conectar la familia. Queremos conectar la familia a través de la educación. ¿Cómo logramos conectar a la familia? Para conectar a la familia, tienes que conectar con el niño. El niño consigue mucho. Así es. Si el niño entiende cuál es el sentir del docente que llega a mí y su interés y su deseo de sacarme adelante, mi familia también percibe el amor que ese docente tiene hacia mí y de esa manera mi familia se involucra con lo que estamos haciendo. Adicionalmente a eso hay que tener en cuenta que como educadores, antes pensábamos en el estudiante, en el proceso, hay que dejar a un lado, sí, hay que procurar resultados, pero hay que dejar a un lado un poquito la vista de lo que se produce, de lo que alcanzamos, porque lo que te decía ahorita, lo que estamos viviendo en la actualidad nos ve frente al reto de tener familias que están cada vez más fraccionadas. Y tú lo notas por los niños, por las condiciones de los niños. Hoy en día hay más niños con diagnósticos, hay más niños con dificultades en el aula. Y aunque los diagnósticos pueden ser más bien por la parte biológica, también hay condiciones que han alterado la conducta del niño. Entonces, es traer a la familia acá. ¿Qué hacemos? Involucrarlos más en el proceso, formarlos más. Los padres evitan ciertos espacios para ser formados. Las escuelas de padres no es que acudan muchos padres, ¿verdad? Entonces es volver a encontrar el sentido, cuál es nuestra responsabilidad, la responsabilidad conjunta que estamos haciendo, educarlos más, volverlos a traer a la misión de que esto es un trabajo conjunto. Perfecto, yo creo que ha sido bastante puntual lo que hemos estado hablando el día de hoy. Número 1, la conexión entre familias, pero para poder conectar con mi familia necesito conectar con mi hijo, con esa persona que tengo allí en casa, cómo de alguna u otra manera logro vincularlo en el día a día, en poder incluso participar en sus tareas, en las actividades del colegio y diversas cosas que vayamos desarrollando como padres, ustedes como padres. Y de igual manera esa oportunidad que el Señor nos brinda día a día de salir de la zona de confort, de arriesgarnos, dar un paso adelante, ir un poco más allá, investigar, averiguar. Y yo resumiría este podcast en el arte de desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque necesito desaprender lo que aprendí en mi casa, con mi mamá, con mi papá, y aprender la nueva manera de hacerlo para poder conectar entre padre e hijo. Maravilloso. Y con eso que hacemos hoy, zumbamos la noticia. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar este primer episodio del podcast Red Conexión. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes, que puedan compartirlo, que puedan disfrutarlo y muy pronto estaremos subiendo. Pero conéctate con un zumbido, conéctate. Conectaditos nos quedamos. Esperamos lo puedan seguir disfrutando y compartiéndolo con otros. Bendiciones. Bye bye.